todo editado, y entonces vamos a pasar, comenzamos, pero yo creo que regresamos un poquito por atrás. Sí. Y vamos a ver el análisis básico de los datos de CNPs. Entonces, el muy buen paquete para el R es el VCF-R, que permite manejar, manipular, importar, exportar los archivos de VCF al R. También es bien simple de usar. Aquí entonces se utiliza la función read VCF-R, se especifica nuestro archivo de VCF y ya va a estar dentro del R con el nombre VCF. Y después lo vamos a pasar al archivo GNINT para hacer algunos análisis pues simples de ver heterozigosidad y otras cositas con el DGNet. Entonces, utilizando el comando VCF-R to GNINT, especificando nuestro archivo VCF que está dentro del R, vamos a obtener un archivo GNINT que lo que vimos lo mismo que con los microsatélites, ya vamos a tener alguna información, así como resumen, ¿no? De cuántos individuos, de cuántos loci, de cuántos son nuestros números de alelos. Y igual como con los microsatélites, es importante importar alguna información de las especies, de las poblaciones, de los grupos ecológicos o de lo que queremos. Entonces, es un archivo simple del texto, sería que donde cada individuo corresponde a un nombre de poblacional o nombre de especies. Entonces, también lo importamos al R y después, como un factor, lo agregamos a nuestro archivo nuestro objeto de GNINT. Y bueno, se podría hacer varias cosas. Primero, podemos ver qué poblaciones tenemos. Los que especificamos son dos poblaciones dos especies de palmas, que es Brea armata y Brea brandeguei. Y lo que sigue es vamos a comprobar que si nuestros genotipos son únicos. Por ejemplo, si tenemos una especie que tiene autofertilización o estamos sospechando clonas, o también para ver algunos errores durante el muestreo, durante etiquetado de las muestras. Entonces, es un paquete que se llama Popper y la función se llama MLG, Multilocus Genotype. Entonces, como resultado, obtenemos el número de individuos y el número de los genotipos de multilocus. Entonces, todos los individuos son distintos. Perfecto, podemos seguir, ver algunas cosas de la heterozigosidad. Para los microsatélites vimos que los estadísticos básicos se podemos sacar con función del summary. Con el otro paquete, que es here stat, podemos usar la función basic stats y nos va a dar igual los estadísticos básicos, que es la heterozigosidad, por ejemplo. Si tenemos varias poblaciones, nos va a estimar el FST. También vamos a ver el índice de endogamia. Y entonces, utilizando los resultados de estos estadísticos básicos, ya podemos hacer algunas figuras, por ejemplo, como aquí, el BB corresponde a las dos especies y los colores corresponden a la heterozigosidad observada en azul y esperada en el gris. Entonces podríamos ver, por ejemplo, que al parecer nuestras especies tienen la misma heterozigosidad. Sin embargo, hay diferencias en lo observado y en lo que estaríamos esperando. Igual podemos sacar el promedio para nuestras especies de índice de endogamia. Entonces, igual vimos que pues es más o menos parecido para las dos especies. Sin embargo, también lo que es interesante hacer es hacer la diversidad por individuo, porque una cosa que ya juntamos todo por el locus y hacemos por la especie o por grupo, y otro que sacamos los índices de diversidad para cada individuo. Por ejemplo, con la función MLH, que es heterozigosidad de locus múltiple, multilocus heterozygosity, podríamos sacar de paquete InBreedR. Simplemente especificamos nuestro archivo, después la función MLH y vamos a obtener el 1, 2, 3, 4 son los individuos. Aquí tenemos las heterozigosidades. Y es bien fácil de interpretar. Por ejemplo, si aquí en individuo 1 tenemos 0.19, significa que 19% de los loci son heterozigotos en este individuo. Para individuo 2 tenemos casi 22% de loci heterozigotos. Así después podríamos dividir nuestro archivo y ir comparando, no sé, por las áreas geográficas o por las especies, por las poblaciones. Podemos
hacer como un mapita con distribución de las heterozigosidades por las regiones geográficas. También otro paquete interesante que es el RHH, que también nos estima varios estadísticos de diversidad. Por ejemplo, el HL, que es la homozigosidad por locus, que pondera la contribución de cada locus al índice de homozigosidad y con las pruebas que se hicieron con este estadístico, vieron que hay una muy buena correlación con el coeficiente de homozigosidad y endogamia al nivel de genoma en las poblaciones naturales. También podemos estimar aquí en la esquina derecha son HL, es el índice, el homozigosidad por locus. Después tenemos SH, que es el heterozigosidad estándar, y R es el internal relatedness. Y aquí tenemos del ID nuestros individuos. Entonces, para cada individuo tenemos nuestros estimadores de diversidad. Y como ya había comentado, también podemos usar la función summary de GeoNet, que usamos para los microsatélites, con nuestro objeto GNINT, y podemos ver igual, hacer unas gráficas simples, ya lo que vimos el mismo con otro paquete, la diversidad esperada, observada y dividida por nuestras dos especies. Entonces ya vimos la diversidad, ¿no? Ya vimos diferentes índices que podríamos utilizar, los índices de endogamia, la heterozigosidad, la homozigosidad, etc. Y podríamos pasar a ver la diferenciación poblacional, qué tan diferentes nuestras especies, o en el caso de las palmas tenemos diferentes poblaciones también. Entonces podemos usar el mismo objeto GNINT, pero para un paquete que yo estaba utilizando y que me gusta, este paquete acepta un objeto GenLight, pero también es bien fácil de exportar. Recuerden, si tenemos nuestro archivo de VCF que está dentro del R, le podemos usar el comando VCF R to GenLight y vamos a obtener nuestro objeto GenLight, al cual también podemos agregar nuestras poblaciones. Igual es el ID del individuo, que con su ID de población correspondiente, es un archivo de texto simple que se agrega a la información poblacional del objeto GenLight. Y lo mismo que con el objeto GenID, podemos ver los individuos, después los números de CNPs, la cantidad de los datos perdidos y también aquí el tamaño de grupos, que varía de 4 individuos hasta 21 individuos por población. Y bueno, son varios estadísticos que podemos usar, varios paquetes también, por ejemplo, el paquete STAMP, que se puede estimar la distancia del NEE, que se puede estimar por población, también se puede estimar por Ok, también podemos utilizar el mismo paquete para estimar el FST, y que nos va a dar, por ejemplo, en el caso de nuestras dos especies, si vamos a correr el STAMP FST, vamos a obtener el índice de 0.09 con sus intervalos de confidencia y con el valor de P. Por otro lado, podemos usar otros dos paquetes, que el MMOT o que el RFStat, que también podemos estimar diferentes estadísticos. En el caso del MMOT es el GCT de Hendrik. Aquí está la estimación por poblaciones de las palmas que tenemos. O tenemos el FST de NEE. Entonces, aquí la cuestión de ver qué es lo que queremos saber. Si queremos, por ejemplo, hacer diferencia entre las especies o queremos saber la diferenciación entre los individuos, y con la distancia de los individuos ya podemos, no sé, hacer un aislamiento por distancia, por ejemplo, o buscar alguna correlación con datos ecológicos, con la temperatura, etc. Podemos hacer una especie de red como red de haplotipos para una red genética, pero con datos de distancia genética entre cada uno de los individuos. Y bueno, también lo que le estaba comentando del programa Genodive, que aunque sea programa gráfico, también hace muy bien el análisis de FST para los CNPs. Entonces tenemos nuestros 79 individuos, 1912, el análisis, el resultado de FST, 0.09, es el mismo que obtuvimos con el FST de STAMP, y también el mismo resultado de valores de P. Sin embargo, lo que estábamos hablando sobre los datos, lo que les había comentado antes de comenzar,
tenemos dos especies que están distribuidas por la península y supuestamente el corte entre las dos especies está en el centro de la península. Y si vimos estos datos de FCT, de GCT del DNI, podemos ver que al parecer que no es tan grande la diferenciación entre las dos especies, únicamente de 0.09. Sin embargo, si vamos a ver qué es lo que pasa al nivel poblacional, podemos ver algunos datos más altos, por ejemplo, incluso hasta, no sé, 0.12, 0.17, hasta 0.25. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros datos? Y lo que habíamos comentado prácticamente en todas las clases, que es muy importante conocer la especie con la cual estamos trabajando. Si no se sabía nada de genética de las palmas, entonces podemos correr un análisis de structure y ver qué es lo que sale. Por ejemplo, aquí estas dos especies para un K2. Entonces podríamos ver que la verdad no hay un corte claro en el medio de la península. El medio sería acá por la población SFS. Entonces, si hacemos un corte acá, estamos llevando muchos individuos que tienen como ancestría mezclada entre grupos del norte y grupos del sur. Están distribuidos desde el norte, que es el azul, hasta el sur, que aquí está hasta el naranja. Entonces, aquí es el norte, aquí está el sur. Entonces, se puede ver que hay como un cline genético, quizás un aislamiento por distancia o quizás alguna relación con temperatura, porque si recordamos, aunque hicimos los varios filtros para nuestros NPs, no hicimos ningún filtro para ver neutralidad de nuestros marcadores. Quizás estamos llevando unos marcadores que están ligados a algunos genes o algunas partes del genoma que están involucrados en adaptación, porque aquí en la península, pues la temperatura, el clima de temperatura es muy claro, desde el frío hasta el caliente, hasta en el sur. Pero ¿qué es lo que pasa si pasamos a K3? Bueno, cambia totalmente. Al parecer que no hay una claridad con dos especies de palmas de Brea en la península, sino como que hay quizás tres poblaciones, una en el norte que después pasa a una que está en el centro, que correspondería a esta parte, el parte central de la península, que está aquí en el gráfico de K3 en verde, y pasaríamos al sur de la península con los individuos de las poblaciones en naranja. Pero ¿qué va a pasar si hacemos el de K4? Aquí, al parecer, ya no hay ninguna señal que tiene significancia biológica, solamente aquí un individuo que está como que distinto. Y quedamos con el mismo gráfico que en el K3. Entonces, ¿cuál conclusión podríamos hacer? Bueno, no son dos especies, quizás son tres, o quizás no únicamente son tres poblaciones, al parecer, porque hay como clines que entre más cerca son más parecidos, entre más lejos son menos parecidos. Y lo que les había comentado, si vamos a estimar una distancia genética del NEI para el individuo, podemos construir una red de genética basada en diferenciación individual. Y aquí en esta red hay una separación más clara aún. Al parecer que cada sitio, cada de estas sierras tiene un grupo genético distinto. No está tan grande la diferenciación, sin embargo se puede ver, abajo son poblaciones del norte, arriba de este arbolito son poblaciones del sur, y en el centro, del lado izquierdo y derecha, son las poblaciones del centro de la península. Incluso que aquí donde dice SL más SSF, es como una mezcla de dos sierras de la península. Y si vamos a leer un poquito qué es lo que pasa con estas palmas, por qué sucede esto, vamos a ver que al parecer es como una especie que primero que quedó como un relicto ecológico, porque se encuentra únicamente en los oasis o donde hay agua. No hay tanta agua en la península, entonces únicamente en algunos arroyos donde hay más agua o en algunos como cañones se pueden encontrar estas palmas. Y al parecer son tan separadas las poblaciones que no existe flujo genético entre ellos. Entonces probablemente están ahora en un continuo aislamiento, entonces reproduciéndose únicamente dentro de las de sierras o esas cadenas montañosas,
y van aislándose poblaciones pues con el tiempo. Y pues ya no vamos a decir que hay dos especies. Con este gráfico, con red genética, pues imposible decir que hay dos especies. No se corresponde a los datos taxonómicos que tenemos. Oye, Sí. ¿te regresas? Jaime, estaría interesante otro día que presentaras tus yucas, que los patrones creo que son muy parecidos. Bueno, creo que la zona híbrida está un poco más hacia el sur. Pero son como parecidones, ¿no? Sí, eso lo notó Anastasia cuando expusiste el artículo. Sí, lo notó Anastasia, está padre. Es lo bueno de la península, que es como un transecto. Entonces, Sí. todos esos patrones se ven claros. Entonces, igual está interesante que luego lo Pero veamos. Liz. Aquí sí, yo tendría una pregunta. Ajá, sí. Perdón. Entonces, si recuerdo bien, ahí K2, K3 y K4 lo designa uno, ¿verdad? O sea, con los criterios. Es que una más o muy menos buena pregunta, Liz. Que a ver qué dice Anastasia. Porque Sí, tú hay muchas opiniones. Sí, tú puedes decidir, ¿no? Tú dices al programa, bueno, yo tengo dos especies, pero la verdad que no puedes poner que prueba nomás K1 y K2, porque tú tienes varias poblaciones. Entonces, si yo tengo, no sé, 10 poblaciones, yo le pondría de K1 a K10 y que cada uno lo repite 5 veces. Y después se promedia entre estos 5 y ya entonces se decide cuál es el mejor. Por ejemplo, estos son los gráficos de K2, pero es digamos, como hay otro programa que te hace como promedio de las 5 corridas para K2, entonces ya te ves qué pasa, porque también hay diferencias entre cada K2. Si datos se tienen como señal claro, no va a haber tan gran diferencia, pero podría haber diferencias entre cada prueba de K. Entonces yo creo que aquí hay que decidir pues pensando qué es lo que pasa con la especie, yo creo que el nivel de poblaciones, si tienes 10, pues que sea 10, que te toma más tiempo, pero que exploras todas las posibilidades que pueden presentarse en tus datos. Sí, yo creo que la recomendación de Anastasia es la correcta, aunque acuérdense que por ahí están las pruebas estilo de ébano y otras que mencionaba Pritchard, que de hecho estaban en los otros artículos que vimos, que mucha gente son las que siguen, ¿no? Algunas que sugieren cuál es ¿cómo le dicen? La K óptima o la K más probable, pero muchas veces la interpretación biológica es la más importante, ¿no? Entonces, pues como aquí supongo que las tienes ordenadas geográficamente del norte hacia el sur, pues aquí resulta muy claro, ¿no? En otros lados, ordenarlas en gradientes puede ser más complicado o en otros casos más sencillo. A veces la taxonomía te dice, pues son dos especies, bueno, ponemos de un lado todos los de una especie y del otro lado todos los de las otras y vemos qué podemos hacer, ¿no? O los ordenamos de acuerdo a algún parámetro ambiental. Pero la mejor recomendación y la que más me gusta es lo que presentó aquí Anastasia, y de hecho lo presentó muy bonito, porque ven que la K igual a 4 no sirve de nada, y lo que decía Jaime es que si sigues metiendo más y más Ks, luego se producen como calcetas, como suéteres de rayitas, que cada individuo tiene varios componentes, eso quiere decir que ya hiciste una cochinada real, y que esa no es la correcta. Pero bueno, Jaime también ha estado pensando mucho sobre las Ks durante años. Sí, incluso hay una publicación, creo que también está en Molecular Ecology, donde dicen que el estadístico del ébano, creo que ahí dice que tiende de elegir el K2 entre diferentes K, va hacia el K2. Entonces, aquí... Y siempre sale que el K2 es el mejor y K1 creo que ni se puede analizar. Entonces, después de K2, ¿cuál es el que dice ébano? Era un criterio que creo que luego utilizábamos, ¿no, Jaime? Sí. De hecho, Pritchard, el inventor pues del algoritmo de Structure, no aprueba la prueba de ébano. Sí, porque fue el que vino una vez, ¿no? Y tú le preguntaste, bueno, ¿qué hacemos? Y te dijo, bueno, pues estaba mi idea esta del delta no sé qué, que puede ser una guía, pero fue el que nos dijo exactamente lo que dijo Anastasia, ¿no? Vean sus datos. Y eso lo vamos a platicar cuando veamos estructura genética. Pero, o sea, por lo pronto,
Creo que el autor de un paquete de R que se llama Alea, Así, sí, él dice que él no entiende por qué la obsesión de obtener un solo valor de K. Más bien lo que debemos de ver es el sentido biológico y la mejor forma de analizar nuestros datos. Rara vez tú vas a obtener, o sea, se dan cuenta que obtener un solo valor de K no tiene ningún sentido, porque estaríamos diciendo absolutamente que hay este número de poblaciones cuando hay estructura jerárquica, por ejemplo, ¿no? Pues que lo mejor es justamente optar por un método y hacer lo que nos está presentando Anastasia, ¿no? O sea, presentar varios valores de K y ver cuáles tienen información y cuáles tienen sentido biológico. Y de hecho la figura que venía en el artículo que vimos la otra vez, pues era muy clara, ¿no? Que en realidad había distintas jerarquías y distintas Ks iban a representar las jerarquías. Entonces el diagramita de Ney que presenta ya Anastasia, a lo mejor también con una partición más fina, te podría salir una K para cada una de las poblaciones, ¿no? Que no sé si fue el caso, pero podría ser también, ¿no? Entonces tendría sentido la partición de K igual a 2, la K igual a 3 también, y tal vez una K más fina, donde estuviera cada población si es que salía más o menos de distintos colores, ¿no? Yo tengo un comentario ahí. Sí, ¿quién es? Abret, sí. Yo he visto que, por ejemplo, si es como un estudio filogeográfico y sale un KD2 muy definido que tal vez sugiere dos especies diferentes, pues luego los autores como particionan el set de datos en dos grupos, uno para uno de los Ks y el otro para el otro K, y hacen otro structure dentro de esa partición para ver como la subestructura dentro de cada K. Sí, creo que también hemos hecho eso en el laboratorio, ¿no? Primero partir el grupo grande y luego trabajar cada grupo por separado, ¿no? También para ciertos análisis de genética de poblaciones, pues no es lo mismo estar comparando dos especies que dentro de especies, ¿no? Pero bueno, pues eso, en fin, se hacen muchas cosas y la opción óptima es complicada, ¿no? Que luego hay en algunos grupos de bichos, de plantas, especies que están clarísimamente definidas, separadas por billones de años, bueno, muchísimo tiempo, y luego otros grupos donde pues sí, como que sí son especies, pero como que también hay flujo génico, como se separaron hace muy poco. Entonces, ¿cuál será la mejor forma de analizarlos? Puede ser complicado y a veces vale la pena, pues, tomarlo en un carácter más exploratorio, ¿no? Vamos a ver qué pasa, que creo que es lo mismo que está diciendo Jaime. Vamos a ver qué pasa con toda la jerarquía que tenemos ahí dentro y cómo es la forma óptima de analizarlo y cuánto flujo génico habrá o no entre las unidades, poblaciones, subespecies, especies que tengamos. Pero sí es buena idea, es un buen comentario. Bueno. Sí, y efectivamente cuando se hizo análisis de structure con las 3 especies, con esta que está en la isla de Guadalupe, que la isla es una isla que nunca estuvo en contacto con la península y tiene como 7 millones de años, pues eran 2 grupos claros, la peninsular y la isla. Entonces era necesario separar. Era otra jerarquía. Otra jerarquía, separar estos 2 grupos y analizar. Entonces, cuando se analizó, pues de península salió esto y también salió una estructura en la isla. Y con el comentario de Yuka, yo creo que ahí sí está bien padre, pero aquí sería como al revés, porque las palmas yo creo que están en reducción poblacional, están desapareciendo, y las yucas están en una expansión. Sí. Pero sí, la península, bueno, hay muchísimas cosas muy padres en la península, entonces... Y mucha diferenciación geográfica a lo largo de la península. Que está cada corte que sale, y por ejemplo, esos son los CNPs únicamente nucleares. Se sacó los de mitocondria y del cloroplasto. ¿Y por qué se sacó? Porque el señal de estructura era distinto. Con los datos de cloroplasto, el sur, el extremo sur, donde dice SLL, era distinto del resto de la península. Y como que ha habido ahí, no sé, como unas pláticas que esta parte del sur de la península que estaba separado porque pasaba el agua aquí antes, entonces aquí por donde está La Paz, entonces probablemente se quedó aislada, pero bueno, también esto pasa mucho en plantas. Bueno, el doctor Luis puede platicar que el cloroplasto y el nuclear dan señal distinto de distribución geográfica, por ejemplo.
Ok, pero lo que acabas de decir es muy importante. Jaime también siempre nos dice que hay que separar los SNPs que vengan del cloroplasto y o de la mitocondria. Ujú. Y yo creo que muchas veces la gente no lo está filtrando. Y en el caso de plantas, efectivamente, en muchas plantas, en los agaves, por ejemplo, nos salen filogenias discordantes de cloroplasto y de los ITS nucleares. Entonces, puede ser absolutamente crítico. Y por otro lado, pues sí está padre separarlos y analizar para cada genoma que tiene tasas de evolución y patrones distintos. Entonces, es algo que luego medio se nos chispa, aunque Jaime siempre dice de que vamos a poder hacer el análisis separado de cloroplasto y de mitocondria, pero usualmente lo que hacemos es nada más quitar cloroplasto y mitocondria. Sí. Creo que no lo hemos hecho con los SNPs en el lab todavía. Muy bien, Anastasia, sí, buen punto. Ok, entonces ya platicamos de microsatélites y ya platicamos de los CNPs. Entonces, quería ver, porque algunos trabajan con micros, otros trabajan con CNPs, hay mucha discusión si ya tenemos que quitar los micros y olvidar de ellos como de los otros marcadores y centrarnos únicamente en CNPs. Entonces, quería ver un poquito de comparar. ¿Qué es lo que pasa si comparamos las estimaciones de diversidad genética y diferenciación poblacional en diferentes grupos, por ejemplo, como son plantas, en Arabidopsis o en unos peces? Y vamos a comparar los marcadores genéticos. Entonces, lo que muchos dicen que la tasa de mutación de los micros es mucho más alta que de los CNPs, aunque pues tampoco sabe bien la tasa de mutación de CNPs para la mayoría de las especies. Entonces, el punto es que dicen que como son tan pocos los micros, no sé, 10, 15, 20, y eso resulta con pocos marcadores, que está junto con una tasa de mutación muy grande, dicen que no se representa bien el genoma, porque únicamente lo que se saca una fracción muy pequeña con tasa de mutación muy alta. Pero ¿cuál sería la diferencia si vamos a comparar ya los índices de la diversidad? Aquí entonces son los gráficos para la Arabidopsis. En el A está una correlación pues, entre la heterozigosidad con CNPs y también con los microsatélites. Y pueden ver que pues, no hay ninguna correlación, o sea, no corresponde. Y cuando se estima el índice de la heterozigosidad, se ve aquí dentro de la hay otra figura, que el índice de la heterozigosidad para CNPs es mucho más bajo que para los microsatélites. Lo mismo se observa cuando se correlaciona la diversidad del teta de Watterson con la heterozigosidad de los CNPs. Aquí en los colores son diferentes tipos de los microsatélites, que son en azul, que son todos los microsatélites que utilizaron en el verde, que son de otra especie, no de la especie que estaba analizando, y no, en el verde que son de la especie, son específicas para la especie que estaban utilizando, y en el rojo son de otra especie. Sin embargo, no hubo una correlación. Entonces tampoco se correlaciona la diversidad genómica de los CNPs con la heterozigosidad. Sin embargo, cuando pasaron a estimar la riqueza alélica de los microsatélites con la teta de Watterson, ya había muy buena correspondencia. Entonces, aquí es importante, pues, qué estadístico de diversidad vamos a presentar. Y a ver si alguien me podría recordar cuál es la diferencia entre el número promedio de alelos y la riqueza alélica, que lo vimos con los microsatélites. ¿Alguien recuerda? Creo que la riqueza alélica tomaba en cuenta los tamaños de la población. Sí, efectivamente. Aquí tienen como, creo que 9 poblaciones con tamaños distintos. Entonces, si estimamos la riqueza alélica con los microsatélites, podemos representar muy bien la diversidad genómica que hay en las especies. ¿Y qué es lo que pasa con la diferenciación poblacional? Entonces aquí tienen esta planta de Arabidopsis, tienen 9 poblaciones. Otra vez en colores están representados diferentes tipos de microsatélites y están comparando FST de microsatélites con FST de SNPs y hay muy buena correlación. Sin embargo, hay mucha diferencia qué tan diferentes son. Por ejemplo, con CNPs en promedio tienen de
digamos, 0.03, 0.04, cuando con los CNPs tienen sobre 0.15. Entonces, aunque sí vamos a encontrar que son distintas, qué tan distintos van a ser mucho más distintos con los microsatélites que con CNPs. Sin embargo, pues sí hay correlación. ¿Y qué es lo que pasa con los peces? Bueno, aquí hay unos datos de RADSIC, que son mucho menos CNPs, porque en Arabidopsis eran montones, en miles y miles. Aquí para las peces tenemos casi 5.000 CNPs, tenemos 16 micros, y en la primera gráfica, que es de colores, que es como de structure, tenemos las poblaciones, que son 4 poblaciones, y pueden ver que las gráficas son exactamente iguales. Entonces, la verdad que no hubo mucha diferencia en utilizar los CNPs o utilizar los microsatélites. Lo mismo lo podemos ver en la tabla donde está la estimación del FST. En el B es para los CNPs, en el C es para los microsatélites. Y pueden ver, a diferencia de la estimación con la Arabidopsis, aquí los índices son bien parecidos. Si tenemos 0.2, aquí tenemos 0.19 entre las primeras 2 poblaciones. Entonces, hay una muy buena concordancia. Y en el último gráfico, lo que están comparando, correlacionando, es la heterozigosidad de multilocos estandarizada para los microsatélites y para los CNPs. Y también pueden ver pues, que ya hay una buena correlación. Entonces, es muy importante ver qué índice vamos a estimar. Si vamos a estimar únicamente heterozigosidad, o si vamos a ver el número de alelos o una riqueza alélica, o ya si vamos a ir un poquito más allá y estimar el índice de la heterozigosidad estandarizada. Entonces, la verdad, al parecer, para algunos grupos, pues no importa que se utilice CNPs o micros. Para otros grupos, como en caso de Arabidopsis, sí hay diferencias, pero también hay cosas parecidas. Entonces, yo creo que es una cuestión otra vez de la especie. Si ustedes están trabajando con una especie para la cual ya tienen microsatélites, pues podrían seguir usando microsatélites y obtener los mismos resultados que con CNPs. Pero sin embargo, si es una especie nueva para la cual no hay datos genéticos, pues generar microsatélites va a ser bastante caro y mucho más barato podría salir a hacer los CNPs. Y otro problema que tenemos, que muchas revistas, yo creo que unas revistas como Molecular Ecology, pues ya no van a aceptar ningún trabajo con micros, aunque se va a demostrar que el resultado es el mismo, pero pues por la cuestión que ya como que quedaron atrás, va a ser más complicado publicar que publicar un trabajo de CNPs. Pero bueno, entonces es más o menos lo que quería presentar. No sé si hay algunas... Anastasia. Sí. Estos 2 artículos creo que son muy interesantes. A lo mejor se los puedes mandar a todos. Especialmente el de Arabidopsis, creo que está súper interesante. Ok. ¿Me dejas ver la referencia otra vez? Sí, aquí está. Ahí estaba, ¿no? Y bueno, hay una barbaridad de los CNPs. Hay 2 millones de CNPs, creo que tienen, así como una cosa loca. ¿Y micros cuántos dosis tenían? Los micros, aquí 19. Ok, bueno, está viendo los... Hicieron, yo creo que también quizás hay una diferencia de cómo aíslas los CNPs, porque una cosa que se hace el RAT y otra cosa, ellos hicieron, creo que las secuenciaciones de los genomas y después de ahí sacaron los CNPs. Ok, pero de todas formas, lo que platicábamos con Karen de los niveles de heterocigosis, pues los que estaba obteniendo eran bajísimos comparados con los que salieron aquí en Arabidopsis, ¿no? Sí. Ok. Brett levantó la mano, perdón. Sí, yo nunca he trabajado con microsatélites, pero mi pregunta es, como qué tan divergente pueden ser especies, o sea, si ya hay microsatélites para una especie, qué tan divergente se puede usar los mismos microsatélites. A ver, Anastasia, dinos qué piensas, y luego Jaime qué piensa, y luego qué pienso yo. Sí, yo creo que es también muy complicado. Yo creo que sí hay que hacer pruebas. Hay que agarrar unos individuos que tienen buena calidad del ADN,
hacer el análisis, mandar el análisis de fragmentos y analizar, porque pues si es una especie que está en peligro o si es una especie que está muy diversa, depende qué tanto, qué hace cuánto se separó, o sea, yo creo que hay que ir comparando. Y por ejemplo, si aquí ven en los casos de la Arabidopsis que utilizaron de otra especie, pero parece que no había tanta diferencia, pero habrá que ver qué tan distinta es la especie. Sí. Esa es la parte crítica, que luego uno encuentra en la literatura, hay primers para micros de peces, ¿no? Uh-huh. Y pues, una especie no te sale nada, no hay primers para este género, y a veces sí funcionan bien los primers, pero a veces no levantan nada, y parece ser que es muy común que si los diseñaron para otra especie, sí amplifiquen en tu especie, pero puede que haya muchos alelos nulos, porque la amplificación no es perfecta. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y entonces lo que se recomienda es que siempre diseñes los primers de novo para tu especie, pero eso involucra, aún en estos tiempos genómicos, pues talacha adicional, ¿no? Hacer secuenciación a baja cobertura si quieres para diseñar algunos primers, pero luego diseñarlos, ver que funcionen, ver que amplifiquen, etcétera. Entonces, esta es la parte que a mí me preocupa de los micros especialmente, que hay muchísima talacha involucrada, y para cada nueva especie, creo que era lo que decía Anastasia, hay que picar mucha piedra. Y luego, de todas formas, yo siento que son súper artesanales, ver cómo correrlos, cómo hacerlos multiplex, pero bueno, Jaime los ha trabajado muchísimo. Dinos algunas ideas, Jaime. Ay, eso es hacerlos con amor. Sí, es hacerlos con amor, pero sí es cansado sí. a veces el gastar el amor en infiernitos. No, es mucho tiempo, es mucho trabajo, y creo que a la larga sí es más barato usar SNPs en tiempo y esfuerzo. Pero bueno, con respecto a la pregunta, lo que dijo Anastasia, hay que probarlos. Hemos probado, por ejemplo, microsatélites de maíz y de teocintle, que pues sí son distintos, pero teóricamente es pues, como la misma especie. Y hay algunos de maíz que no sirven para teocintle. Ujú. Hemos probado de microsatélites de vacas en borrego cimarrón y funcionan perfectamente. Hemos usado microsatélites de ardillas para el mismo género de ardillas y no funcionan entre especies. La única manera real es lo que yo creo, y en mi experiencia es lo que dijo Anastasia. Vas a tener, si alguien te puede prestar los primers y usarlos para tu especie, es lo mejor. Amplifícalos, manda a secuenciar unos cuantos, a genotipificar, ve que los picos se vean bonitos, que sean informativos, que se hayan amplificado, y adelante. Fuera de eso es difícil dar una regla de dedo y decir, ay, sí, que sean especies hermanas, 1.000.000 de años de divergencia. La prueba, yo creo que la prueba empírica es la única que te puede realmente ayudar. Sorry. Muy bien. Okay, muchas gracias. Sí, en el caso, por ejemplo, del birrendo son subespecie, pero los micros que se diseñó para el birrendo americano, pues sí amplificaron en peninsular, pero no tenían diversidad, por ejemplo. Entonces es otro problema. Es otro problema. Amplificas y todos son igualitos. Entonces sí, hay que probar. Muy bien. Bueno. ¿Algo más, Anastasia, o ya acabó tu sesión? No, yo ya si hay preguntas, nomás yo. Bueno, entonces te encargamos los 2 papers que creo que son muy interesantes. Bueno, y la pregunta... Bueno, entonces, a lo mejor todos. Jaime dijo que sería bueno hacer una práctica. Si quieren hacer los alumnos práctica de lo que vimos, o hacemos o no hacemos. Pues Bueno, sí yo lo que sí quisiera, si es posible, los análisis que usted puso hoy, los que expuso, si usted tiene el script y tiene los datos de las palmas, ¿no? Para yo ver si puedo tratar de reproducirlo y ver paso a paso cómo me van saliendo para poder, o sea, manipular. Yo sugeriría que sí lo hiciéramos todos, como una Pues práctica. Yo creo que sí necesitamos una práctica. Sí. Sí, porque pasar los scripts con los datos realmente no se aprende nada. Y pues entonces sí, hacemos entonces una práctica. Sí, diseñamos una práctica para análisis, ya sea de estos datos o de otro juego de datos, pero análogo, ¿no? De que vean el programa y vean algunas opciones y contesten algunas preguntas, ¿no? Okay.
Jaime tiene mucha experiencia pensando en eso, te puede asesorar, Anastasia. Ok. Pero sí, yo creo que estaría muy padre para que ya nos vayamos metiendo en esto de trabajar datos y programas todos, ¿no? Ok. Excelente. Entonces yo ya. Gracias, Anastasia. Gracias. Si hay más preguntas, pues luego nos las pueden mandar. Bueno, pues ya voy yo. Va, Jaime. Pues vamos a seguir con el temario, ¿no? Si no, no vamos a acabar. A ver, ¿dónde Oigan, voy? mientras lo pones, Jaime, Sí, ya se ofrecieron 2 personas a 2 de los artículos que vamos a ver la semana próxima, pero falta el de Jonás y el tuyo, Jaime. Entonces, que a ver si alguien va pensando que quiere exponerlo mientras tú das la clase. Bueno, pues ahí apúntense. Está bien denso, pero está padre y es muy informativo. Va a resolver sus dudas del tamaño de muestra y todo eso. Bueno, no sé si resuelva las dudas, pero está interesante. Y si no, pues escogemos a alguien al azar. Sí, ya casi escojo a Carmina o a Karen, Ándale. entonces, Ay, qué buena idea. ¿cuál de las dos lo da? Es la pregunta. Bueno. ¿O alguien más? Muy bien, Jaime, gracias. Entonces, Ok. selección, vamos a pasar al corazón de la genética de poblaciones. Vamos a seguir con el temario, porque si no, no vamos a acabar. Y además, pues todavía tiene que exponer Brett, pero sí nos lo echamos, ¿verdad, Brett? Ahorita van a ver. Bueno, Sí. vamos a seguir con el temario, ¿sale? Entonces, ya vamos a entrar en el tema 3. Según su temario, esto es lo que vamos a ver. Está en orden, no se ven las bolitas. No sé por qué no se ven las bolitas, pero bueno. En este tema vamos a ver, entonces, vamos a empezar a ver selección. Vamos a hablar, ahorita vamos a empezar con un poquito de pruebas de neutralidad, después nos vamos a regresar a tipos de pruebas de selección, que realmente esto no creo que amerite realmente una clase completa ni un tema. Y luego vamos a platicar de, pues esto es lo que les interesa a casi todos, ¿no? El uso de pruebas de outliers y su asociación con el ambiente. Pero por lo pronto vamos a empezar con las pruebas de selección basadas en neutralidad, que es como el nivel más básico, el nivel más bonito. Bueno, a mí me gusta mucho. Y pues vamos a empezar con eso, ¿ok? Voy a poner mi cronómetro. Muy bien. Entonces, para poder empezar a hablar acerca de las pruebas de neutralidad, pues necesariamente tenemos que hablar de evolución molecular, ¿no? De estos amigos. Acá está Kimura de viejito, Iota también. Y aquí está la banda también. Vamos a empezar a hablar de este señor, ¿no? Kimura. ¿Se acuerdan? Ya habíamos platicado de él. Todos los que ya hayan llevado cursos de genética o sepan algo de evolución molecular ya están familiarizados con lo que él dice. Y en esencia su contribución con respecto a la teoría neutral, pues esto es lo que dice, ¿no? La variación genética está primariamente influenciada por la mutación, que genera variación, y deriva génica, que la elimina. Recuerden las simulaciones que hicimos en donde teníamos que una tasa de mutación, lo que hacía es que iba a aumentar en su frecuencia en la población, y lo que iba a pasar es que si nosotros tenemos tamaños efectivos muy pequeños, va a haber mucha deriva génica. Entonces, ¿se acuerdan lo que pasa? Es que a veces la mutación aumentaba, pero a veces se purgaba de la población únicamente por la deriva génica, ¿no? Entonces, lo que nos propone de manera muy general es esta interacción entre la mutación, la deriva génica, la mutación ingresando variación genética a nuestra población y la deriva génica que la va a eliminar. ¿Okay? Así de sencillo. ¿Se acuerdan? También esto lo platicamos en el artículo del 68, en donde Kimura dice, ok, es que si hubiera tanta variación y esta variación fuera mantenida por selección, el costo en una población de esta selección sería igual a que nosotros tendríamos que dejar 22,000 hijos o morirnos muchas veces para poder mantener este costo de selección, ¿no? Incluso con coeficientes de selección sumamente bajos. Considerando entonces ese principio y unos modelos matemáticos sumamente complicados, pero unas conclusiones matemáticas sumamente elegantes, ahorita las vamos a ver, pues Kimura llega a esta conclusión, ¿no? Él dice que las variantes moleculares van a tener una adecuación muy parecida, es decir, que estas variantes en su mayoría van a ser neutrales con respecto a las otras. Algo importante es que Kimura no dice
que no vaya a haber diferencia en la adecuación de las distintas variantes. Pero lo que dice es que estas diferencias en la adecuación van a ser más bien equivalentes. Él no dice que no haya selección, a veces se piensa y se dice, no, es que dice que no. No, él sí reconocía que había selección. Pero lo que decía entonces es que las variantes o tienen diferencias en su adecuación o estas diferencias son muy pequeñitas o son equivalentes. ¿Okay? Él entonces decía, como lo mencioné hace un momento, que entonces la variación genética que vamos a observar va a estar afectada, en principio, por la mutación, y la mutación va entonces a interactuar con la deriva génica, ¿no? Esto va a llevar entonces a la pérdida o fijación de las nuevas variantes. Y bueno, pues esto está bonito. Toda esta teoría se puede resumir en este gráfico, que eso también ya lo platicamos, ¿se acuerdan? En donde a mayor tamaño efectivo, entre más grande sea la población, hay menos deriva génica. Y entonces, si nosotros tenemos tasas de mutación que están ingresando continuamente variación genética a la población, a mayor tamaño efectivo, más variación genética. Así de sencillo, ¿ok? Y bueno, obviamente si la tasa de mutación es más alta, esta heterocigosis, esta variación, pues se va a acumular con mayor velocidad. ¿Ok? Pero también habíamos platicado que a pesar de que este modelo parece explicar bien el comportamiento de la variación genética, también hay otras cosas, ¿no? Como esto, que realmente no tenemos estos niveles de variación genética, ni siquiera en poblaciones muy grandes, con tasas de mutación relativamente altas, y que generalmente la variación genética se mantiene pues como por acá, obviamente dependiendo de los marcadores, ¿no? La conclusión que podríamos llegar aquí es que pues no todo es neutralidad, ¿ok? Bien, entonces, bueno, esta es una pregunta interesante, ¿no? La teoría neutra funciona, nos describe de manera adecuada la variación genética. Creo que también podemos afirmar que parte de la variación genética o gran parte de esta variación genética depende del tamaño efectivo y la tasa de mutación. Y se acuerdan el otro factor que era muy importante, que lo vimos en las simulaciones, se acuerdan que era el tiempo, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que la variación genética de acuerdo a la teoría neutral va a depender nuevamente de nuestro tamaño efectivo, de nuestra tasa de mutación, que va a estar entonces integrando variantes a nuestra población, va a estar entonces integrando variación genética a la población y vamos a tener la deriva génica que va a estar haciendo que muchas de estas variantes se pierdan de manera continua, ¿no? Aquí hay también unas relaciones interesantes, como que la probabilidad de un nuevo mutante de que llegue a fijación va a ser igual a el inverso de el tamaño de la población en ese momento, ¿no? A su frecuencia inicial. Y entonces, se dan cuenta que este modelo es interesante porque podemos utilizarlo como hipótesis nula. Es decir, que si nosotros vemos desviaciones de este modelo, nosotros podemos asumir que están ocurriendo fuerzas o que están influyendo factores que se salen de estos dos, ¿no? Principalmente de la deriva génica y la mutación. Entonces, nosotros podemos elaborar hipótesis y predicciones de qué es lo que está pasando con la diversidad genética. Hay quien suele comparar, por ejemplo, Hardy-Weinberg con la teoría neutral. Yo creo que no es el caso, pero finalmente entonces el comportamiento de la diversidad genética basado en la teoría neutra nos sirve como una hipótesis nula, ¿no? A partir de la cual nosotros podemos entonces desarrollar modelos y tratar de averiguar qué es lo que está pasando o cuáles son los factores que están afectando la diversidad. Este es Ney, es que aquí se ve muy simpático, ¿no? Entonces Ney también lo que nos dice es que, bueno, esto ya llevado a proteínas, nos dice que, bueno, el patrón general de los polimorfismos en proteínas pueden ser explicados efectivamente por la teoría neutral, pero esto es particular cuando se toman en cuenta cuellos de botellas y selección ligeramente deleteria. Esto es importante porque cuando Ney menciona esto, vean, él menciona cuellos de botella, él ya está incluyendo factores como pueden ser reducciones en el tamaño poblacional, es decir, cuando nosotros tenemos tamaños efectivos muy pequeños. ¿Okay?
También se acuerdan, platicamos muy brevemente acerca del modelo de sitios infinitos, ¿no? Que en esencia asume que si nosotros tenemos una secuencia nucleotídica, cada mutación va a generar una única y nueva variante, es decir, que va a caer en un sitio distinto y esto va a hacer que nosotros tengamos un alelo nuevo y único en nuestra muestra. Considerando esto y bajo el modelo de sitios infinitos, Kimura llega a esta conclusión, que es la misma conclusión que ya habíamos platicado, en donde la expectation o la cantidad de variación genética, en este caso, que la podemos definir ya hablando en términos de secuencia, como la diversidad de nucleótidos o diversidad nucleotídica, va a estar dada por teta pi, en donde teta pi es 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación. Nuevamente, esta es la ecuación que resume el modelo neutro de Kimura. Vean que es extraordinariamente bonito, extraordinariamente elegante, que nos dice, en esencia nos dice, la cantidad de variación genética que nosotros vamos a tener bajo neutralidad va a ser igual a el tamaño efectivo por la tasa de mutación, por 4. Este 4 es bien interesante, sale en muchos cálculos estadísticos. Enrique Schenbach y yo tuvimos una obsesión de por qué siempre sale el 4, pero siempre sale 4. De hecho, de distintas cuentas y distintas aproximaciones siempre sale 4, es bien interesante. Pero bueno, si ven, la teoría entonces neutra se puede resumir en esto, ¿no? La cantidad de variación genética va entonces a depender del tamaño efectivo de la población y la tasa de mutación. Pues bien, una de las ventajas que nosotros tenemos cuando ya se empezaron a generar los datos de variación genética es que efectivamente nosotros podemos hacer ya una estimación de la variación genética o bien de la diversidad genética que nosotros tenemos en los nucleótidos. Una de estas medidas de la variación genética es la diversidad nucleotídica, que también los que hayan ya trabajado con secuencias deben de conocerlo. Generalmente se denota como pi o teta pi, en donde nosotros tenemos este pi de aquí, que esta es la comparación, es la comparación pareada entre dos secuencias y vamos a comparar qué proporción de diferencias tienen. Está muy sencillo. Si ven, entonces lo único que hacemos es tener una muestra, agarramos dos secuencias, las comparamos, vemos qué proporción de ellas son diferentes y luego lo multiplicamos por la frecuencia de cada una de ellas, de cada una de estas secuencias, ¿no? Muy sencillo. Lo único que vamos a hacer entonces es ver la proporción de diferencias que hay entre dos secuencias y lo vamos a ponderar por la frecuencia de ellas. Y luego sumamos hacemos todas estas comparaciones y sumamos el resultado. Y así obtenemos pi. Esto que está aquí a un lado es un factor de corrección para el tamaño de muestra. También cuando ustedes estimen la pi, tomen en cuenta que hay distintos factores de corrección, entonces pueden variar un poquito los resultados. De hecho, hay algunos programas que sacan este resultado crudo, entonces siempre tengan cuidado de la definición, pero en general la definición formal de la diversidad nucleotídica, Sensunei, es esta, ¿no? Bastante sencilla, la comparación pareada entonces de las secuencias y sacamos la proporción de diferencias que hay. Así de sencillo, así de bonito. Otro de los índices de diversidad que se suelen utilizar es que es el número de sitios segregantes o proporción de sitios segregantes, o también llamada zeta S. También es otra medida de variación genética que también es muy sencilla. Lo único que hace es, si nosotros tenemos una secuencia, vamos a contar cuántos sitios, bueno, no una secuencia, una muestra de secuencias, una población de la cual tenemos las secuencias, y vamos a contar cuántos sitios están segregando, cuántos sitios tienen variación. Y luego esto lo vamos a estandarizar por el largo de la secuencia. Nuevamente, esto tiene distintas estandarizaciones, tiene distintos métodos, algunos toman el largo de la secuencia junto con el número de muestras, etcétera. Pero vean que es realmente sencillo. Lo único que va a hacer es decirnos, ok, en esta secuencia que tiene tantos pares de bases, tenemos tantos sitios que están segregando y esto lo vamos a estandarizar por el largo de la secuencia. Entonces, vean que tenemos dos maneras de medir la diversidad genética. Y finalmente una nos va a decir cuánta variación genética hay en una muestra y esta lo que nos va a decir finalmente es cómo se encuentra distribuida, ¿no? Mientras
mientras teta nos va a decir cuánta variación hay, la diversidad nucleotídica o pi, lo que nos va a decir es qué tan diferentes son entre las muestras y cómo se encuentra distribuida, porque finalmente está ponderada por la frecuencia de cada uno de ellos. Entonces, tómense un momento para pensar estas dos maneras de cuantificar la variación genética. Y algo muy bonito de la teoría neutral es que nos dice que aun cuando estos dos estimados están reflejando aspectos distintos de la diversidad, bajo un modelo neutral nosotros esperamos que tengan una magnitud similar, es decir, que guarden una relación, lo cual tiene bastante sentido. Si nosotros vemos una cantidad de variación genética en una población, nosotros esperamos que se distribuya homogéneamente en esta población. También tomen un momento, por ejemplo, si nosotros pensáramos que hay un cierto número de sitios que están segregando en una población, pero ¿qué pasaría si hay un exceso de una de estas variantes? O algunas de estas variantes son muy raras. ¿Se dan cuenta que esto nos afectaría directamente a los estimados de variación genética que nosotros estamos estimando? Valga la redundancia. Porque en principio, solo cuenta el número de variantes que hay, pero acuérdense que cuenta también su frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado, si hay unas variantes muy comunes o unas variantes muy raras, se van a ver reflejadas aquí. En cambio, acá no las vamos a ver. ¿Bien? Entonces, acuérdense lo que les conté hace ratito. En principio, si todo funcionara como dice la teoría neutral, estas dos cuentas deberían de salir igual o prácticamente igual. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nosotros entonces podemos comparar estas dos magnitudes y podemos entonces hacer inferencias si se encuentran dentro de la neutralidad o fuera de esta. Y esta es una de las primeras pruebas, o creo que es la primera prueba que se propuso, la prueba de Tajima, que es también extraordinariamente elegante, que en esencia es esto. Vamos a comparar entonces la diversidad nucleotídica contra la diversidad de sitios segregantes que hay en una muestra y lo vamos a estandarizar por su desviación estándar. Así de sencillo, ¿no? Comparamos una medida, comparamos la otra, la restamos y la dividimos entre su desviación estándar. Y esto se estima así de sencillo. Entonces, si quieren, vayan sacando una calculadora. No, no es cierto. No lo vamos a hacer ahorita. Para eso existen los programas. Pero vean que realmente la estimación de la D de Tajima es completamente transparente. Si quisiéramos, lo podríamos hacer, pero no lo vamos a hacer. Podríamos hacer a mano. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque vean que entonces la diferencia entre pi y teta nos va a dar entonces desviaciones de la neutralidad. De tal manera que si nosotros tenemos un valor negativo, lo que nos puede estar indicando es que hay una selección purificadora o direccional. O bien, si tiene un valor positivo, quiere decir que hay una selección balanceadora, que está promoviendo entonces la diversidad. ¿Okay? Otra de las cuestiones importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estimamos la D de Tajima es que la D de Tajima no nos va a diferenciar entre eventos de selección y eventos demográficos. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, un evento de selección en donde hay beneficio en una sola variante. Entonces, como hay selección que está beneficiando una sola variante, esta variante que va a pasar en la población va a aumentar en su frecuencia. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una población y hay un evento de migración y una fundación de una nueva generación, de una nueva población, perdón? ¿Qué es lo que va a pasar en esta nueva población? Que como nosotros tenemos entonces una fracción fundadora y esta población empieza a aumentar, lo que vamos a tener es que va a haber un exceso de los genotipos de los fundadores. Y entonces va a haber un crecimiento y entonces se dan cuenta que vamos a tener un exceso de un genotipo fundador que puede dar exactamente la misma señal que la selección en el caso de que estuviera favoreciendo este genotipo. Entonces, la D de Tajima también nos va entonces a reflejar tanto selección purificadora o direccional, o bien una población creciendo, o positiva
Si es positiva, puede ser balanceadora o bien una población haciéndose chiquita. Esas son las dos interpretaciones. Hay ejemplos en marcadores en humanos. Son bastante interesantes. Uno de los problemas que los primeros trabajos que se hicieron es que a pesar de que salían valores muy claros en términos del signo que tenía la D de Tajima, jamás no eran significativos, ni para uno ni para la otra. En el caso teníamos casos de Ds negativas donde nos indicaban que había selección direccional, teníamos D positivas que nos sugerían selección balanceadora, pero nunca eran significativos, ¿no? Bueno, pues esto solía pasar porque los tamaños de muestra eran pequeños, de ahí se propusieron otro tipo de estadísticos que tienen más sensibilidad estadística, como la prueba de Fuhr y la prueba de Fu y de Lee, que tienen mayor sensibilidad estadística, pero de todos modos, cuando estén trabajando con juegos de secuencias, siempre es bueno hacer la prueba de Tajima, porque esta nos va a dar entonces idea de cuál es el comportamiento, cómo se está comportando nuestra diversidad genética. A pesar de que no salga significativa, sí nos va entonces a dar información de lo que puede estar pasando en nuestra población. Una prueba tan transparente y tan bonita como esta, ¿ok? Entonces es como de las primeras cosas que se tienen que hacer. Entonces, bueno, uno de los problemas es que generalmente se necesitan muestras muy, muy grandes, y uno de los problemas, que no necesariamente es un problema, pero bueno, una de las características, yo diría, de esta prueba, es que no distingue entre procesos demográficos y de señales de selección, ¿no? Ok, pero también con esto nosotros tenemos que tomar en cuenta, bueno, qué tipo de marcador estamos utilizando y también cuál es nuestro sistema o nuestra especie y bajo qué factores, ya en términos de biología, están afectando esta población o esta especie. ¿Ok? Acuérdense que yo divido mis presentaciones en varias. ¿Ok? Entonces, otras pruebas de neutralidad. Recuerden que aquí está, miren, esta ecuación que les enseñé hace ratito. Apréndansela de memoria, vean qué bonito, ¿no? La cantidad de variación genética va a estar dada por θ-pi. Acuérdense que θ-pi en este caso está definida por 4 veces el tamaño efectivo, es decir, por la tasa de mutación. A más tamaño efectivo, más diversidad. Grábense, pues es muy bonito. Y aparte, si ustedes lo ven desde esta perspectiva, les aseguro que va a ser más fácil comprender otra teoría, como es la teoría de la coalescencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente, partiendo de la teoría neutra, existen otras pruebas de neutralidad, como las de Ewens-Watterson, que son desviaciones de la homocigosis, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría nos dice, bueno, nosotros tenemos que tener cierta homocigosis al equilibrio, y cualquier desviación de la homocigosis nos puede entonces sugerir que hay una desviación de la neutralidad, lo cual a su vez nos puede entonces sugerir que hay algún evento de selección. Aquí estas pruebas, bueno, hasta donde no se aplican tan comúnmente, porque hay otros factores que pueden justamente estar afectando la homocigosis en equilibrio. ¿Se acuerdan? Esta F es el coeficiente de endogamia que ya habíamos visto alguna vez. Y bueno, por ejemplo, hay datos empíricos en donde se muestra que hay selección que está afectando también los valores de homocigosis, ¿no? Por ejemplo, aquí selección purificadora. Y también hay trabajos en humanos, ¿no? Nuevamente, bueno, los humanos son un buen modelo, aunque muchos de estos marcadores, pues ya sabemos que están sujetos a ciertas fuerzas de selección, ciertas presiones selectivas, ¿no? Como es el complejo de histocompatibilidad. Existen otras pruebas, como la de Kreitman y Aguadé. Esta también es bonita. Y nuevamente, si nosotros estamos considerando la teoría neutra, y esto es lo que dice Ney, que dice que, bueno, en algún momento vamos a encontrar, en el caso de la que teoría neutra sea válida, era aparte muy, muy modesto, Ney. En el caso de que la teoría neutra sea cierta, las moléculas o partes de una molécula que tengan alguna función van a evolucionar de una manera más lenta. Así de sencillo, ¿no? Es muy, 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 muy sencillo, muy bonito el razonamiento. Lo que nos dice es que si nosotros tenemos
una secuencia que tiene una función va a tener entonces una tasa de evolución más lenta si la comparamos con una que sea neutra. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si tenemos un gen que tiene restricciones funcionales o que está bajo selección, va a acumular menos variación a comparación de una región que sea neutral, que puede estar acumulando variación genética todo el tiempo. Bajo este razonamiento, entonces se diseñaron la prueba de Hudson y Craigman y Aguade. En esta, pues básicamente lo que se hace es tener dos especies. Tenemos una región bajo selección y una región neutral y comparamos entonces la cantidad de variación genética que hay en una región bajo selección y una región neutral, ¿no? Si hay neutralidad, entonces estas deben de ser iguales y si esta tiene menos variación, va sujeta a selección purificadora y si tiene más, pues estaría sujeta a selección balanceadora, ¿no? Vean que también el principio es muy sencillo. Los principios matemáticos no tanto, pero el principio, el rational, digamos, es bastante sencillo. El único problema es que necesitamos comparar entre especies, pero también necesitamos tener una región que nosotros, o la región problema, o la región en cuestión que queremos estudiar, y necesitamos esta que sospechamos que está bajo selección, pero también necesitamos una región que sepamos que es neutral, lo cual puede ser un poquito complicado. A veces se pueden utilizar algunas regiones intergénicas o cosas por el estilo, pero el que sea intergénica o que no codifique no necesariamente quiere decir que sea neutral. Puede ser un poquito complicado, pero bueno, en la práctica sí funciona, sobre todo con marcadores, por ejemplo, de animales, marcadores de mitocondria o regiones flanqueadoras de los genes, suele funcionar. Lo único pues es que necesitamos entonces distintas regiones y bueno, se han visto ciertas regiones en específico que sí tienen señales de selección muy clara, ¿no? En el caso de las drosofilas, ¿no? Ya son datos totalmente empíricos. Tenemos otra prueba que es la de McDonald-Craigman. En esta se utilizan la proporción, se utilizan los sitios sinónimos y no sinónimos de una región codificante. Esto también tiene bastante lógica, ¿no? Pensemos en sitios sinónimos, no sinónimos. Entonces, si esta región en cuestión fuera neutral, esperaríamos la misma cantidad de mutaciones sinónimas que no sinónimas, ¿no? En el caso de que fuera una región codificante. Y esto, la única condición es que para la prueba de McDonald-Craigman, esta comparación la hacemos entre especies. ¿Okay? Y nuevamente, pues son datos de drosofilas y se ve efectivamente que, bueno, sí puede haber diferencias en los distintos genes, que puede haber distintas presiones de selección en los distintos genes, dependiendo de las especies. ¿Okay? Y esto nos lleva ya a la última prueba de selección que les voy a presentar ahorita, basada en neutralidad, que se basa exactamente en lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos sustituciones sinónimas y no sinónimas, entonces, si nuestro gen es neutral o cercanamente neutral, vamos a esperar una misma proporción de mutaciones sinónimas y no sinónimas. Es decir, si nuestro gen es neutral, pues no pasa nada si se cambia el aminoácido. ¿Por qué? Porque es neutral, porque no está bajo selección, no tiene ninguna restricción funcional, no tiene ninguna restricción que pueda afectar la adecuación si se modifica este gen en cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que prácticamente la mutación puede caer en cualquier posición, puede ser sinónima o no sinónima, y entonces la proporción va a ser exactamente igual. De tal manera que si tenemos la misma tasa de sustitución sinónima, vamos a tener que esto va a dar 1. Si este es más pequeño de 1, purificadora, y esta, si es mayor a 1, va a ser entonces selección positiva. Obviamente tenemos que considerar, pues no es lo mismo que, por ejemplo, la prolina, ¿no? Este sí es la prolina, ¿sí? Que puede aceptar todas estas mutaciones en la tercera posición sin cambiar del aminoácido, que por ejemplo aquí la leucina, que solo puede tener dos mutaciones en tercera posición manteniendo el mismo aminoácido, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esto hay que considerarlo, las proporciones son distintas, pero se dan cuenta que, bueno, considerando entonces estas proporciones
que puede haber de mutación y de mutaciones sinónimas y no sinónimas, nosotros podríamos hacer la cuenta y nosotros podemos entonces obtener este cociente, ¿no? Entonces esto es bastante sencillo. Nuevamente hay datos empíricos que se pueden obtener y bueno, se ha visto que estas pruebas funcionan bastante bien. Y esto es lo que les iba a platicar, es como una pequeña introducción a las pruebas de selección basadas en neutralidad, y entonces ahorita le toca a Brett platicarnos de un artículo que solo le mandé a él, pero la idea de solo mandárselo a él es para que nosotros platiquemos al rato, si nos da tiempo, espero que sí, nos dé tiempo de platicar los datos y por supuesto que este artículo se los voy a mandar en un ratito. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Perdón, me tuve que ir un poquito rápido, pero si no, entonces... Pues yo sí tengo una pregunta antes de presentar. Dime, Brett. La interpretación de esas pruebas no es determinante de genes nucleares o mitocondriales, o se puede en los dos, a menos que sean codificantes. ¿Tú qué crees? Pues creo que sea lo mismo, ¿no? Así es. Ok. Muy bien. Listo. No sé si tienes poderes de compartir pantalla. Si no, por favor, denle poderes a Brett. Déjame intentar. Y platícanos de este artículo que está bien simpático. Mientras se los voy a ir mandando. Ay, tengo que cambiar mis ajustes, a ver, en los settings. Sí, ves el share screen, Brett. Sí, Verde. dice que tengo que entrar a mis settings y dejar permitir. Qué raro. Porque sí, la primera vez compré una nueva en tu vida. laptop. Sí, a lo mejor hay que ver eso. Sí. Sharing, screen sharing. Ok, a ver si me permite. Creo que tengo que cerrar Zoom y abrirle de nuevo para que... Ok, pues do it. Esperen un segundo. Sí, te esperamos. Mientras podemos ir discutiendo quién se ofrece de voluntaria. O Karen, si no podía mandarnos la presentación y yo ponerla, pero bueno, creo que ya lo ha de haber cerrado. y ya lo cerró, entonces no podemos. A ver, los demás despierten. Karen, ¿estás por ahí? Tierra llamando a Karen. Ya se estaba conectando, Brett. No, Brett ya se conectó. Karen Sí. es la que no da señales de vida. Entonces ya la cachamos que nada más deja prendido esto. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve bien. Sí. Ok, perdón, la demora. Ok, pues hoy les voy a presentar sobre este artículo que me mandó Jaime. Viene de la revista Proceedings of National Academy of Sciences, PNAS, y se llama Darwinian Natural Selection for Orange Bioluminescent Color in Jamaican Click Beetle, o en español, la selección natural darwiniana para la bioluminescencia de color naranja en los escarabajos de Jamaica Click. Pues para ubicarles un poco sobre el grupo de interés, estos son los escarabajos Click, pertenecen a la familia Elateridae, que tienen más o menos 10,000 especies con una distribución cosmopolita.
Y el género de interés en este artículo es Pyrophorus, son por ahí de 35 especies y todas las especies presentan bioluminescencia dorsal y ventral. Hay dos diferentes órganos, uno dorsal, aquí no sé si están viendo mi mouse, pero aquí es la bioluminescencia dorsal, por ahí la cabeza, y del lado ventral también hay otro órgano bioluminescente debajo del bicho. Y la especie de interés es Pyrophorus plagiophthalmus, es el escarabajo click de Jamaica, está restringido a la isla de Jamaica. Y esta especie es muy interesante para estudiar porque presenta polimorfismo en sus colores de bioluminescencia. Mientras todas las otras especies en el género solo tienen un solo color de bioluminescencia, pero esta especie, dentro de la misma especie, hay unos bichos con colores más verdes y otros con colores amarillos o hasta naranja. Y por eso ha sido el enfoque de muchos estudios sobre la evolución y selección natural y eso. Y además de eso, es muy interesante estudiar estos bichos porque es algo sencillo esa conexión de gen a fenotipo. ¿Qué quiere decir eso? Pues está conocido el gen responsable para la bioluminescencia, se llama luciferasa, es solo un gen, y se puede medir la bioluminescencia en estos bichos en dos maneras, en vivo y en vitro. En vivo se pone un espectrofotómetro al lado del escarabajo y se mide la frecuencia de la onda. Y en vitro se puede clonar el ARN mensajero y convertirlo en ADN complementaria y crecerlos en colonias de bacteria E. coli, y ese E. coli expresan la bioluminescencia que viene del escarabajo. Y además los SNPs que causan esas diferencias fenotípicas están conocidos por estudios previos y funcionan de manera aditiva. Es decir, que si hay unos SNPs para el color amarillo y otros para el color verde dentro del mismo gen, pues van a expresar como un intermedio de verde y amarillo. Así que esa conexión de estructura y función y fenotipo es algo único, no es tan común en estos tipos de estudios. Normalmente un gen está controlado o un fenotipo está controlado por varios genes y hay varias regiones de control, pero aquí es algo directo, digamos. Y pues el objetivo del estudio son varios. La primera es comprobar la independencia genética de la bioluminescencia dorsal y ventral en el escarabajo click de Jamaica y investigar la base alélica de la variación en los colores bioluminescentes. Y además quieren investigar o quieren buscar si es la selección natural o la evolución neutralista que determina el color de la bioluminescencia ventral en estos bichos. Y pues para los métodos hicieron un muestreo en 3 localidades de Jamaica con más de 200 ejemplares. Son tres localidades que abarcan casi toda la isla de Jamaica. Y midieron la bioluminescencia, como mencioné antes, en vivo con 219 ejemplares del lado dorsal y el lado ventral del escarabajo. Y también en vitro para 18 ejemplares extrajeron el ARN mensajero, amplificaron el gen luciferasa con primers y expresaron ese ADN complementario en los clonos de E. coli y midieron esa bioluminescencia de los clonos de E. coli. Y también secuenciaron
el ADN genómica de los escarabajos de la manera pues tradicional, digamos. Usaron como tejido de los escarabajos con primers y PCR y secuenciación Sanger y compararon esas secuencias con otras especies bioluminiscentes del mismo género. Y además secuenciaron el ADN complementario de los clonos de E. coli para ver si correspondan o no, o para ver si hay procesos post-transcripcionales que estaban jugando también. Y para los análisis hicieron filogenias con los árboles de genes, muchos análisis de secuencias y pruebas de selección que Jaime acaba de mencionar, y también hicieron simulaciones coalescentes para ver pues en qué dirección está yendo o cuáles mutaciones son derivadas y cuáles no. Y para los resultados, usando la espectrofometría, encontraron 3 fenotipos dorsales: verde, verde lima y verde amarillado. Y para el lado ventral encontraron 5 fenotipos ventrales que se ve aquí en la gráfica. Verde amarillado, amarillo verde, amarillo, naranja amarillado y naranja. Esta gráfica de arriba es para la localidad Ecclesdown y esto abajo es para las Kingston y Windsor Caves juntos. Y viendo las secuencias se dieron cuenta que los tres fenotipos dorsales están controlados por 2 alelos: el alelo dorsal verde y el alelo dorsal amarillo. Y pues algún individuo puede tener esos 2 alelos, pueden tener un SNP que es para el alelo verde y otro SNP para el verde amarillado, y eso resulta en un fenotipo verde lima. Y de manera similar en el lado ventral de los 5 fenotipos encontraron 3 alelos: el verde amarillado, el amarillo y el naranja. Y esos 3 alelos controlan los 5 fenotipos que encontraron con la espectrofotometría. Y ellos encontraron también evidencia de independencia en el control genético entre los colores de bioluminiscencia en los lados dorsales y ventrales. Y los 3 puntos de evidencia para esa conclusión es que las medidas de espectrofotografía no correlacionaron entre órganos dorsales y ventrales. Y dentro del mismo bicho encontraron diferentes secuencias de luciferasa clonadas del lado dorsal versus ventral. Y en tercer lugar, el ADN complementaria y el ADN genómica confirman los loci separados para los órganos dorsales y ventrales, es decir, que no hay modificaciones post-transcripcional. Y aquí, como dice C, esta es la gráfica del gen de luciferasa, y los exons, son 7 exons y como 6 introns, y cada círculo demuestra un alelo para ese color. Por ejemplo, el color amarillo, hay un SNP en esta posición en el exon 4. Este SNP corresponde con el fenotipo amarillo. Y las cajas de gris oscura son los exons que son codificantes, y la de gris clara son no codificantes. Y se nota que casi todas los alelos se encuentran en el exon 4. También realizaron unos árboles genealógicos y encontraron evidencia de recombinación. Es decir, que los exons 2 y 3 tienen una historia evolutiva diferente que los exons 1 y 4 a 7. Y viendo los árboles, pues aquí en los exons 2 y 3, el alelo para los colores ventrales de verde, naranja y amarillo son más relacionados entre ellos que los dorsales. Pero aquí en el exon 1 y 4 a 7,
pues no es así. Aquí el alelo para ventral es más relacionado con el verde dorsal que el verde ventral. Así que ellos deducen que es evidencia de recombinación en el gen. Y hicieron varias pruebas de selección MK. Pues había mucho detalle en el artículo sobre esas pruebas y tal vez Jaime puede expandir un poco, pero encontraron que las pruebas de selección MK resultaron ser significativa para regiones codificantes y no significativa en regiones no codificantes. Y eso es evidencia para selección natural en la luciferasa, en el gen. Y encontraron 7 mutaciones en ventrales que son derivadas en la especie de Jamaica. Y todas esas 7 mutaciones resultan en un fenotipo de bioluminescencia con longitudes de onda más larga, o sea, hacia el color naranja en el lado ventral de estos bichos de escarabajos de Jamaica. Y pues, ¿qué quiere decir todo eso? Que ellos asumen que hay un barrido selectivo para el alelo naranja ventral en Jamaica. Y buscando las frecuencias alélicas, pues esas frecuencias para el alelo naranja ventral eran más altas en Eccleston, aquí en el lado este de la isla, y no tan altos aquí en las otras localidades del otro lado de la isla. Así que ellos dicen que el alelo surgió aquí en este lado de la isla y está como difundiendo hacia el oeste en la isla. Y pues este artículo es muy interesante. Los autores mencionan mucho que es de los pocos casos que hay esa conexión entre gen y fenotipo y cambios en la población. Y además ellos probaron que no son procesos neutrales de la evolución que están dirigiendo ese cambio, son procesos de selección. Y ellos proponen unas razones ecológicas para esa selección adaptativa que tendrían que probar con otros análisis, que tal vez podría ser resultado de la selección sexual dentro de los escarabajos de Jamaica, o predación de aves o murciélagos, o incluso podría ser competencia espectral interespecífica, tal vez con los luciérnagos o con otras especies de escarabajos que ahora son extintos, que ya no son, pues que ya no existen, pero tal vez en el pasado había esa competencia. Y esto es todo que tengo para presentar. No sé si quieres agregar más, Jaime, o cualquier persona. Sí, o discutir. O dudas. ¿Dudas? Muy bien. No escuchamos a Jaime. Yo Gracias. Gracias por avisarme. Yo creo que no estabas diciendo nada. Porfa, déjame ahora compartir mi pantalla. Muchas gracias. Yo les había advertido que eso pasaba. Muchas gracias, Brett. Bueno, pues bien, Sí, gracias. este artículo está muy bonito, por lo que justamente nos comentó Brett, esta cuestión de pues que tenemos el genotipo y directamente el fenotipo, ¿no? Y aparte tienen las mutaciones en el gen de la luciferasa que dan como resultado variación en el color. Entonces, vamos a continuar rápidamente con la discusión del artículo. El artículo ya se lo mandé ahorita a Erika, que nos haga favor de enviárselos. Yo decidí no enviárselos desde el principio porque pues, es como ver una película que ya les conté el final, ¿no? Entonces, vamos a seguir analizando el artículo, vamos a seguir platicando de él, pero vamos a platicar de este artículo. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a platicar del artículo, pero ahora desde otra perspectiva. Miren, aquí están las secuencias del gen de la luciferasa, están en el GenBank. Este es el set de datos completos, están un poquito ajustados los tamaños de muestra para la práctica,
pero son estos los datos. Miren, aquí viene la especie, viene además la localidad, ¿se acuerdan? Que era Eccletown. Aquí tengo el artículo. Ajá, Windsor, Ecclesdown, Kingston. Ok. Entonces, aquí viene la localidad. Viene aquí esta letra, quiere decir si es el gen es ventral o es dorsal. Y viene también el color. Estas dos letritas que vienen aquí es el color. Entonces, si nosotros vemos las secuencias, estas secuencias también ya se las envié. Entonces, miren, por ejemplo, aquí viene el color, que es yellow green. Viene esta secuencia es ventral. Aquí viene entonces la localidad. El número que está hasta abajo es nada más para identificar al individuo. Miren, por ejemplo, este es orange, ventral. Y esta es la localidad Kingston, etcétera, ¿no? Vienen ahí entonces los datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a analizar analizar las secuencias y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer un análisis un poquito más sencillo. Y denme un momentito con esto. Ok. Ajá. Muy bien, vamos a ver, aquí está. Entonces, bueno, no sé si reconozcan estos Windows XP, es mi Windows que yo tengo de uso, y vamos a usar DNSP para analizar estas secuencias y vamos a ver qué nos dice, ¿sale? Esta versión de DNSP es sumamente vieja, pero bueno, es la versión con la que yo me quedé, y debe funcionar más o menos igual que que la más nueva, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir esas secuencias, a ver qué información nos tiene. Nuevamente, estas secuencias ya se las pasé a Erika para que ustedes las tengan. Entonces, la voy a abrir. Entonces, vean, estas son las secuencias, son 1632 pares de bases, son 192. Y bueno, pues aquí no tiene ninguna definición, ¿no? Yo les sugiero que, pues si quieren hacer esto más interesante, traten de hacer esta práctica. Esto no lo van a tener que entregar. Ahorita les platico qué es lo que tienen que entregar. Lo primero que vamos a hacer, entonces, es definir si es nuclear. Y bueno, en este caso, pues es diploide, haploide, es diploide. Y esta también iba con respecto a la pregunta de Brett, ¿no? ¿Se puede hacer esto para mitocondria o para núcleo? Sí se puede, pero hay que definirlo. Sobre todo esto nos va a dar también sensibilidad estadística. No es lo mismo trabajar con mitocondrias que con núcleos. Y también va a tener que ver con el factor de corrección para el tamaño de muestra. ¿Okay? Entonces, bueno, pues tenemos que decirle que es DNA, que es autosómico. Perfecto. Lo segundo que vamos a hacer es decirle que que es codificante. ¿Es codificante? Sí. ¿Es codificante completo? Vamos a decirle que sí. Y nos va a decir que tiene el codón de stop al final. Bueno, no importa, tiene el codón de stop y le decimos, bueno, ok, el codón de stop no codifica, ¿no? Luego le vamos a asignar su código genético, que es nuclear universal, así tal cual. Miren, todo esto es muy sencillo. Y podemos definir juegos de secuencias si quisiéramos hacer los análisis entre poblaciones. Por ejemplo, estas que es la población de Eccletown. Se dan cuenta que aquí también está interesante porque podremos hacer juegos de secuencias considerando, por ejemplo, la localidad, considerando el color, o bien considerando si es ventral o dorsal. Acuérdense que tienen dos juegos de foquitos estos bichos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahorita así. Voy a nada más definir este juego de datos para que vean cómo se hace. Y listo, ya lo tenemos. Entonces, miren, podemos ver nosotros los datos. Aquí están las secuencias. Aquí ya están definidos los codones. Aquí viene el aminoácido. Y, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí los sitios, por ejemplo, los sinónimos. Entonces nos regresamos acá. Vamos a ver si acá hay, por ejemplo, acá hay sitios sinónimos, pero también podemos nosotros subrayar los no sinónimos, es decir, lo que están provocando un cambio en el aminoácido, ¿ok? Pues listo, tenemos entonces ya definidos nuestro set de datos, ya lo cargamos. Pues vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos pruebas de selección.
Digo, Brett ya nos enseñó qué sale, pero vamos a ver qué pasa si nosotros los analizamos, ¿ok? Vamos a analizar primero la diversidad. Cómo se está distribuyendo la diversidad en estas secuencias, ¿ok? Una de las ventajas que tiene DNSP es que nosotros podemos utilizar por ventanas, es decir, podemos sacarlo para todo el marcador, pero también podemos hacerlo por cachitos. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo incluso por codones. ¿Qué les parece? Vamos a ver entonces la diversidad genética por cada uno de los codones. Y además nos permite DNSP hacer un gráfico. Miren, vamos a hacer, por ejemplo, el número de sitios segregantes. Aquí están. Miren, aquí está la posición nucleotídica. Estos son los codones. Lo pongo en blanco y negro porque estos colores se ven muy feos. Ahí está, ¿no? Bueno, aquí está la tabla por si alguien quiere hacerlo y checarlo más a detalle. Pero miren, está interesante. Vean que, por ejemplo, hay codones que solo tienen un sitio segregante. No sabemos aquí la posición, solo sabemos que hay un sitio segregante en los codones. Pero, por ejemplo, hay un codón aquí que tiene 2 sitios segregantes e incluso aquí hay uno que tiene 3 sitios segregantes. Nuevamente, no sabemos si hay... si caen en sinónimos o no sinónimos. Solo sabemos que hay codones que tienen entonces hasta 3 sitios segregantes. Y vean también que hay cosas interesantes. Hay ciertas regiones que tienen variación, pero hay ciertas regiones, como esta de acá, que no tienen nada de variación. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver, ¿no? Que la variación no se encuentra uniformemente distribuida, sino que hay ciertas regiones que tienen un poquito más de variación que las otras. ¿Ok? Esto en términos de sitios segregantes, por ejemplo, podemos ver con pi en diversidad nucleotídica. Esto obviamente está correlacionado con los sitios segregantes, pero miren, también está interesante. Vean que hay ciertas regiones entonces del gen que tienen mucho más diversidad que otras. Esto ya debe de estar empezando a sonar, ¿no? Porque hay ciertas regiones que tienen más diversidad que otras. ¿Ok? Bien, esto está bonito. Pues ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a hacer una prueba de neutralidad. Vamos a utilizar la D de Tajima como exactamente la que vimos hace ratito. En este caso también la vamos a hacer, vamos a hacerla por codones también para ver qué sale. Aquí de 3 en 3. Y listo. Listo, aquí está. Vamos a ver el gráfico de la D de Tajima. Miren, está súper, súper bonito. Ahí está. ¿Qué pueden ver de la D de Tajima? ¿Se acuerdan que si teníamos valores positivos, significaba algo? Si eran negativos, ¿se acuerdan? Significaba otra cosa. Y algo que está bien interesante es que dentro del mismo gen, vean que tenemos valores positivos y tenemos además valores negativos de la D de Tajima. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué quería decir una D de Tajima positiva? ¿Quién dijo yo? ¿Qué quiere decir una D de Tajima positiva? Que había selección balanceadora. Selección balanceadora. ¿Y qué implica la selección balanceadora? Que está manteniendo diversidad. ¿Por qué creen entonces que hay aquí selección balanceadora en este caso? ¿Qué creen que tenga que ver estos codones? ¿Nadie? ¿Se acuerdan de los colores? ¿Qué es lo que está pasando con los colores en esta especie? ¿Cuántos colores había? Varios, ¿no? Entonces acuérdense que entonces lo que está pasando es que estamos viendo aquí la señal que está causando la diversidad genética que nos está dando origen a la diversidad de los colores en este gen. Y miren, hay otras regiones que tienen entonces los valores negativos, lo cual nos está entonces sugiriendo que hay selección purificadora. Entonces, miren, esto está interesante porque dentro del mismo gen nosotros entonces tenemos las dos señales de selección. DNSP también nos saca los valores de significancia. En este caso, miren, por ejemplo, aquí está interesante este pico que tenemos aquí, que ha de ser este de acá, por ejemplo.
tienen valores significativos, lo cual está interesante, quiere decir que sí hay efectivamente selección balanceadora, pero miren, por ejemplo, aquí, que tiene valores de 0. Los valores de 0 quiere decir que están en neutralidad, y estos son significativos. Y por otra parte tenemos valores de 0 que no son significativos, que lo más probable es que aquí no tenemos variación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Ay, perdón, chicos, permítanme un momento. Listo, es que empezaron a ladrar mis perros, disculpen. Entonces, miren, dentro del mismo gen, entonces, tenemos selección balanceadora, tenemos selección purificadora, pero además tenemos regiones que se encuentran en neutralidad. Está interesante, ¿no? Está bonito. Dentro del mismo gen, toda esta diversidad. Bien, vamos a aplicar otra prueba de selección y esta la vamos a aplicar ahora con... Aquí estoy subiendo el video, perdón. Vamos a aplicarla ahora con R. Vamos a hacer esta prueba que es la de... vamos a hacer una variación de la Ney-Goyobori. Vamos a hacer una prueba que implica esta proporción de mutaciones sinónimas y no sinónimas. En este caso, vamos a utilizar el paquete. También viene en su... Jaime, por ahí hay una pregunta de Julián. Dime, ¿te escucho? Disculpe, tenía una pregunta. Cuando hizo el análisis de la D de Tajima, veíamos que había selección balanceadora y Ajá. selección purificadora, Ajá. pero y había varios valores de significancia, unos que no eran significativos. Claro. Y se puede hacer como un resumen, o sea, sí es cierto que en el gen, a lo largo del gen tengamos una y otra selección, pero ¿cuál es como la más, la que impera, vaya? Uh-huh. ¿Tú cuál crees? Vamos a ver el gráfico otra vez. Ajá. Pues, creo que se ve claramente, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y esto pues va en relación a la diversidad de colores que tenemos en estos bichos, ¿no? Entonces justamente estamos viendo esta representada en este gráfico, la diversidad de colores, porque acuérdense que entonces estas mutaciones lo que hacían eran cambios en el color, y lo que estamos viendo aquí es justamente, estamos viendo representada a nivel molecular, en términos de la D de Tajima, la diversidad de colores que tenemos en nuestra muestra. Uh-huh. Jaime, ¿se puede Dime. ver fácilmente también cómo cambia la pi o la teta en esta secuencia? Uh-huh. Porque vean, acuérdense también que otra señal posible de selección son los niveles de variación, ¿no? Claro. Y lo vamos a hacer también, lo voy a hacer cada 15 pares de bases para que entonces, se vea. En realidad este punto es muy importante. Aquí está. Ahí porque está. también depende de el ligamiento. Si no hay nada de recombinación, cierta selección, ya fuera direccional o purificadora, debería de purgar toda la variación en el gen. Entonces, Uh-huh. que haya estas diferencias dentro de una secuencia, tanto para la pi, ¿no?, como para la D de Tajima, pues indica que hay mucha recombinación. Entonces, eso también es súper interesante y por eso es interesante la pregunta, ¿no? Entonces, hay veces que para las Arabidopsis fuertemente endogámicas, etcétera, casi la pi es para todo el genoma. En este bicho, pues parece que es súper variable, ¿no, Jaime? Exacto. Y es lo que nos contó Brett, justamente con esas filogenias, ¿se acuerdan? Que lo que vieron es que también hay un chorro de recombinación, hay un chorro de rearreglos que nos dan también como resultado un montón de colores. Como que distintos análisis de los datos son congruentes y eso está padre. Ajá. Ahora vamos a ver los colores. Vamos a hacer esto chiquito. Ajá. Ok. Ahora voy a usar este paquete de R que se llama Cormut, que también sirve para hacer pruebas de selección. Y en este caso vamos a utilizar esta variante de la prueba de Ney-Goyobori. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Ajá. ¿Se acuerdan entonces? Esta está bastante sencilla, ¿no? Aquí se ve. ¿No? Tenemos entonces que si la proporción de sustituciones sinónimas es igual a 1, bueno, sinónimas y no sinónimas, tenemos neutralidad. Si tenemos menor a 1 es purificadora y si es mayor a 1,
positiva. Entonces, vean cómo estamos analizando los datos desde ver la variación genética. Estamos haciendo una prueba de Tajima. Acuérdense que esta de Tajima, si bien la estamos haciendo por codón, no estamos considerando en dónde está cayendo la mutación. Y acuérdense que había codones que tenían más de una mutación, ¿no? Entonces, estamos yendo desde lo más grande al nivel más fino. Ahora vamos a ver, ahora sí, la tasa de sustitución sinónimas y no sinónimas. Entonces, como les decía, podemos utilizar este paquete. Pequeñas líneas de comando también vienen en el paquete que ahorita les acaba de mandar Erika. Entonces, cargamos nuestro paquete. Cargamos las secuencias, se cargan así de fácil con este comando. Entonces, aquí estas son las secuencias, tal cual como se las pasa, tal cual nosotros las vimos. Y nosotros podemos hacer el análisis. Entonces, aquí lo que ya hizo fue, esta prueba aquí se llama QAKS, pero bueno, nada más cambia la nomenclatura, pero realmente la prueba es exactamente la misma. Utilizamos este codón para que nos dé un resumen un poco más digerido de todos los análisis que hizo de las secuencias. Y miren, está súper simpático, porque aquí tenemos entonces la posición de la mutación en cada uno de los codones y vemos entonces el valor del cociente de mutaciones de sinónimas y no sinónimas. Y vamos a verlo aquí. Vamos a hacer un grafiquito. Miren, miren qué bonito está. Aquí está, nuevamente, esto está por codones, acuérdense. En este caso lo metí. Si nosotros dejamos por default, va a asumir que la primer base, ese es el marco de lectura. Y miren qué bonito está. Y miren la sorpresa. Aquí justamente tenemos una proporción de sinónimas, de sinónimas, no sinónimas, súper alta, altísima. ¿Y se acuerdan qué quería decir esto? Aquí está, mira, aquí está, ¿se acuerdan? Si nosotros entonces tenemos esto, y vean lo que salió. Y aquí ya es a nivel sinónimo, no sinónimo, es el nivel más fino. Estamos viendo las mutaciones que están causando un cambio en la proteína. Y si se acuerdan de lo que nos platicó Brett, este cambio implica un cambio en el color. Y no solo eso, la interacción entre estos distintos cambios nos da no solo el cambio en el color, sino como los distintos tonos. Está simpático, ¿no? Miren, qué bonito está. Y por último, vamos a regresarnos a mi Windows XP. Y vamos a hacer un análisis ahora con Mega. Esta versión de Mega también es viejísima. De hecho, si pueden, bajen la versión más nueva. Está súper bonita y bastante útil. Pero bueno, esta ahorita nos sirve, ¿no? Voy a abrir nuevamente el archivo tal cual lo tenemos. Le decimos que lo queremos analizar, que son secuencias nucleotídicas. Decimos que son codificantes. Ahorita no nos importa demasiado. Voy a hacer una filogenia de Neighbor-Joining, ¿ok? Listo, con las secuencias, así tal cual. Y vamos a ver qué sale, cómo se agrupan las secuencias. Esto está bien interesante, ¿no? Porque acuérdense que tenemos 3 localidades que se encuentran muy lejos, cada una de ellas. Imagínense esta distancia para un escarabajito, ¿no? Miren, aquí está el árbol. Vean, viene por ejemplo aquí está la localidad y luego está el color. Miren, aquí este teclado, está interesante. De entrada, ¿se están agrupando por localidad? No. De hecho, se están agrupando por color, que era algo que ya esperábamos, ¿no? Pero miren, está súper simpático porque además, si ven los clados que se forman, tenemos un clado que es de amarillo verdoso, que es más parecido al green red, al verde rojizo, que a su vez también se parece al verde amarillento o amarillo verdoso, como le quieran llamar. Y en el otro clado queda el amarillo, el amarillo con el naranja, ¿no? Entonces, miren, está simpático porque además las secuencias filogenéticamente en este caso se agrupan de acuerdo al color, que era algo que ya esperábamos. Pero miren, aquí hay otra cosa interesante. La otra es que la estructura genética que podría existir aquí
no está determinada por la distribución geográfica, está determinada por el color. Y si ustedes se fijan acá, se ve un poquito feo, la B de ventral y la B, bueno, no se alcanza a ver bien porque están, pero también se puede ver que las agrupaciones también están dadas si nosotros tenemos la secuencia de la luciferasa ventral o de la luciferasa dorsal. Miren qué bonito. ¿A poco no está bonito el ejemplo? Y, perfecto. Y ya para acabar, chicos, espero que les haya gustado el ejemplo. Nuevamente estos datos ya se los envió Erika. Échenle un ojito a los datos, no es necesario que los analicen. Yo digo que estaría simpático que lo hicieran como ejercicio. Está bastante bonito. Hagan otras pruebas, por supuesto. Y para esto, ustedes me van a tener que hacer una pequeña tarea. Va a ser muy rápida. Primero, denos una opinión del paper. Se los acabamos de mandar. Y la idea de mandárselos hasta ahorita es que justo, pues ya es más la sorpresa, ¿no? De hacer los análisis y además nos ponen más atención. Denme una opinión del paper. 5 líneas me basta. 15 cuando mucho. Nada más si les gustó, no les gustó. ¿Qué opinan? Algo importante. ¿Cuál creen que sea la fuerza que está provocando esta diversificación? Bueno, es selección, pero ¿selección qué? Eso nos lo dijo Brett. Vean, por ejemplo, ¿no? Dentro de la tarea me tienen que incluir esta pregunta. Entonces, ¿cuál es la unidad de selección, chicos? ¿Es la población? ¿Es la especie? ¿Es el gen? ¿Es el linaje? ¿Es el codón? ¿Es la base? No sé. ¿Cuál, según su opinión, cuál sería la unidad de selección en este modelo? ¿Sobre qué está actuando la selección? Y la última, en el caso de que la intensidad de la selección fuera muy fuerte, ¿qué efecto esperaríamos en todo el genoma? Piénsenlo un momento, ¿no? Si hay selección que, por ejemplo, está favoreciendo a los amarillos y esta selección es muy, 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 muy fuerte, ¿qué esperan ustedes que pase en todo el genoma? Piénsenlo un momento. Y por supuesto que para estas preguntas no hay una respuesta que esté propiamente bien o que esté propiamente mal. Lo que me interesa a mí es ver ustedes qué piensan y también que me platiquen pues, qué piensan con respecto a esto. Y esto es importante porque esta cuestión de la selección, quiero que esta idea la mantengan para las siguientes clases de selección, ¿no? ¿Cuál es la unidad de selección? ¿En dónde está actuando? ¿O en dónde creen que